Hola mi gente hermosa, divina, preciosa, espero que estén súper bien, Dios los bendice y bienvenidos a este podcast de tendencias educativas y currículo emocional en Colombia. Hoy vamos a reflexionar sobre una pregunta que sigue marcando la transformación educativa en Colombia. ¿Qué tendencias educativas alimentan los nuevos enfoques curriculares en Colombia? Bueno, primero quiero comenzar con una pregunta que me ha acompañado durante todo mi proceso de investigación durante este año 2025 y es ¿cómo puede un maestro enseñar empatía, autocontrol o manejo emocional si él mismo no sabe ni reconocerlas, ni regularlas y ni siquiera gestionar sus propias emociones? Esa inquietud nace desde una experiencia muy personal y profesional y me ha llevado a reconocer que las nuevas tendencias educativas no solo transforman los currículos educativos, sino que también nos lleva a repensar la formación de los docentes e incluso la formación de todos los profesionales. Hoy tanto niños desde preescolar, primaria, básica, secundaria, educación media y los jóvenes universitarios necesitan una educación que les permita comprender sus emociones, comunicarlas y transformarlas. Y esto será solo posible si los currículos están realmente conectados entre sí, desde la primera infancia hasta la universidad. En este punto es necesario recordar algo que explica Julián de Zuviría Samper en los modelos pedagógicos y en su propuesta de pedagogía dialogante. La forma como entendemos la relación entre docente y estudiante define el tipo de educación que estamos construyendo. Por mucho tiempo predominó una educación heteroestructurante, donde el profesor estaba por encima del estudiante, dictaba, controlaba y evaluaba desde una posición autoritaria y muy vertical. Luego pasamos a una educación autoestructurante, donde el estudiante se convirtió en el centro absoluto, lo cual trajo avances muy importantes en la autonomía, pero también generó desequilibrios. En muchos casos se debilitó la figura del docente, se perdió el límite y comenzó una cierta desestructuración de la relación educativa. La tendencia internacional y la que plantea Zuviría es avanzar hacia una educación interestructurante, una relación horizontal, dialógica, donde el docente y el estudiante pueden juntos, se reconocen mutuamente y construyen el conocimiento desde la mente, el corazón, el cuerpo, el alma, el espíritu, el saber. Es una relación más humana, más integral y más equilibrada. Por eso aún no es una realidad en todas las instituciones educativas. Algunas siguen operando desde una educación heteroestructural, otras quedaron en medio camino en la autoestructural y muy pocas, pero muy pocas, logran consolidar verdaderamente una educación interestructural. Y precisamente esta transición de la heteroestructuración hacia la interestructuración requiere un elemento clave: la educación emocional, tanto en estudiantes como en docentes, porque sin emoción no hay diálogo, no hay aprendizaje profundo y no hay transformación curricular real. Estuve leyendo
al pedagogo Julián de Zuviría Samper en su obra Los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante, y allí él explica que las nuevas tendencias educativas nos llaman a formar seres integrales, capaces de pensar, de sentir y de actuar con autonomía. Durante muchos años, el currículo colombiano estuvo dominado por modelos tradicionales, centrados únicamente en la transmisión del conocimiento. Y yo misma recuerdo que cuando estaba pequeña tenía que memorizarme todo. Todo era mecánico, las fechas, los conceptos, las definiciones, una cosa terrible. Y eso, esa manera en que me evaluaban, a mí me colocaba nerviosa, me daba miedo a equivocarme. Y uno no hacía sino repetir y repetir como si fuera una grabadora, pero solo para ese momento mientras era evaluado. Pero realmente no estaba aprendiendo para la vida. Hoy, en cambio, las nuevas tendencias humanistas, constructivistas, socialmente emocionales y desarrollistas nos invitan a entender que educar es mucho más que eso, que es transmitir información, que es mucho más que transmitir esa información, es acompañar esos procesos emocionales, éticos, personales y relacionales. Y aquí aparece algo que me conmovió profundamente del libro de Zuviría, la idea de las huellitas pedagógicas. Él propone un cuestionario que ayuda a los docentes a reconocer qué tipo de huellita está dejando en sus estudiantes. Y este concepto resonó muchísimo conmigo porque siempre digo que a mí me gusta dejar esa huellita de amor en cada uno de mis estudiantes durante la clase. Y esa huellita que transforme, que inspire, que sane, que acompañe. Y Zuviría invita a los maestros a autoevaluarse de forma muy honesta, usando una escala que va desde 1 a 7, en donde nada o nunca hasta total o siempre, y con unas preguntas muy profundas sobre el impacto emocional, ético y formativo que dejamos en nuestros estudiantes. Él nos ayuda a reconocer que no todas las huellitas son positivas. Algunas huellitas de crecimiento, pero otras pueden ser huellitas de dolor, depresión, de desmotivación. Entonces, hay que tomar conciencia de esto. Es fundamental para transformar nuestra práctica. Zuviría presenta un segundo problema y es cómo programar un curso. Aquí utiliza ejemplos muy concretos para mostrar que planear no es simplemente organizar contenidos, sino que pensar en el desarrollo del estudiante, en sus ritmos, en sus emociones, en sus contextos. Es preguntarse qué quiero que ese estudiante llegue a hacer después de este curso. ¿Qué experiencia humana y pedagógica va a convivir conmigo? Y el tercer problema sobre cómo preparar una evaluación. Él explica que evaluar no es calificar, sino comprender. Que la evaluación debe ser justa, equilibrada, coherente con el proceso y enfocada en el desarrollo real del estudiante. Da ejemplos como un profesor puede preparar pruebas para que realmente midan su pensamiento crítico, comprensión, empatía y competencias en lugar de solo memoria. Todo esto hizo entender
que las tendencias educativas actuales no solo hablan de métodos, sino de propósitos. Que la educación en Colombia necesita hoy es una educación donde el docente sea consciente de la huellita que está dejando en sus estudiantes. Que el estudiante viva todas esas experiencias significativas para su vida. Que el currículo sea flexible, vivencial y emocional. Y donde enseñar sea un acto de encuentro, de diálogo y de humanidad. Así las tendencias pedagógicas de hoy no se quedan en lo teórico. Nos invitan a transformar el alma de nuestra práctica para que cada maestro deje huellas que construyan vidas, en lugar de heridas que van a cargar nuestros estudiantes por años. Desde el modelo humanista, la educación reconoce a los estudiantes y también a los docentes como personas completas, con cuerpo, mente, alma, corazón, espíritu, emociones. Pero, como explica Julián de Zuviria en su propuesta de una pedagogía dialogante, esta integralidad no se desarrolla de manera automática, requiere un proceso educativo, intencionado, afectivo y profundamente humano. Y aquí es importante aclarar algo fundamental para entender este proceso. La educación emocional es el camino, es el espacio formativo donde la persona aprende a reconocer, a nombrar, a comprender y a regular sus emociones, y donde construye empatía, autoestima y sentido ético. Es un proceso de desarrollo, no un contenido suelto. La inteligencia emocional ya es el resultado de ese camino cuando las emociones ya solo se reconocen, sino que se integran en la vida diaria con autocontrol, con sensibilidad y con mucha coherencia. De Zuviria plantea que los seres humanos se desarrollan gracias a la mediación, el diálogo y las interacciones significativas. Por eso insiste en que el docente no puede limitarse a enseñar, sino que debe convertirse en un mediador del desarrollo humano, capaz de orientar procesos cognitivos, sociales y también emocionales. Desde esta perspectiva, es imposible que un docente acompañe emocionalmente a sus estudiantes si él mismo no ha tenido esa oportunidad de recorrer ese proceso emocional propio. Por eso, la formación del docente, especialmente en la universidad, debería ofrecer experiencias que fortalezcan su autoconocimiento, su autorregulación, su capacidad de escucha y sobre todo su empatía. Solo así el docente podrá ejercer con verdadera inteligencia emocional y acompañar a niños, adolescentes, jóvenes y familias desde un lugar de equilibrio, amor propio y coherencia. Imagínense ustedes un docente que no tiene amor propio, que no se acepta tal y como es, con todo su ser. ¿Cómo le va a enseñar a un estudiante sobre amor propio, a que se acepte cuando él mismo no ha aprendido a aceptarse? ¿Cómo va a enseñar a otros a que aprendan a aceptarse por sí mismo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y es precisamente el sentido profundo de la educación interestructurante, un encuentro horizontal, muy humano y dialogante entre dos personas que aprenden juntas, entre dos o más personas que aprenden juntas. El constructivismo también lo destaca Zuviria y sostiene que el aprendizaje se construye desde experiencias de reflexión y de emociones. Por eso, el currículo debe ser procesual, flexible y vivencial.
No basta con enseñar teorías sobre las emociones. Es necesario vivirlas, explorarlas y expresarlas de manera asertiva y creativa. El arte lo permite. La escritura, la música, la danza, el teatro, la literatura, el juego, todas estas experiencias ayudan a sentir y a comprender. Desde mi propuesta de inteligencia emocional en la formación docente, una propuesta integral desde el arte y el bienestar emocional, busco que las universidades sean un espacio donde el futuro maestro viva el aprendizaje emocional antes de llevarlo al aula. La tendencia socioemocional y el vacío en la transformación docente, que es otra tendencia fundamental que alimenta los nuevos enfoques curriculares en Colombia, es la educación socioemocional, reconocida hoy por normativas como la Ley 2383 del 2024, que incluye formación socioemocional dentro del ámbito escolar, la Ley 2503 del 2025, que crea una cátedra de educación emocional obligatoria desde preescolar hasta 11, y el proyecto de ley 438 del 2021, que aunque no fue aprobado, abrió oficialmente el camino legislativo para hablar de educación emocional en Colombia. Sin embargo, cuando leemos a Julián de Zuviría Samper, especialmente en los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante, queda claro que estas leyes todavía quedan cortas. ¿Por qué? Porque como él lo explica, no hay desarrollo humano sin desarrollo emocional. Y el currículo no puede limitarse solo a los estudiantes. El docente también debe vivir ese proceso de crecimiento emocional, ético y relacional. Zuviría insiste en que el docente ya no puede ser un simple transmisor, debe ser un mediador del desarrollo humano, capaz de construir relaciones educativas, interesestructurantes, basadas en el diálogo, la empatía y el reconocimiento mutuo. Y aquí aparece el problema que tanto preocupa a mi investigación. El Estado exige que los docentes enseñen educación emocional, pero no garantiza que ellos mismos sean formados emocionalmente en la universidad. Y como explica de Zuviría, ningún maestro puede generar desarrollo en otro si no ha desarrollado primero en sí mismo las habilidades que quiere promover. Por eso, si el currículo escolar exige trabajar las emociones, el currículo universitario también debe hacerlo. Solo así existirá coherencia con la pedagogía dialogante que propone Zuviría, donde la escuela inicia la educación emocional, es ese proceso. La universidad consolida la inteligencia emocional del futuro docente y el maestro con madurez emocional deja huellas pedagógicas positivas en sus estudiantes. Una sociedad no puede pedirle a un docente que transforme vidas si el sistema educativo no transforma primero la vida de ese docente. Por eso, integrar la educación emocional en las licenciaturas no es solo una tendencia. Es, como diría Zuviría, una condición necesaria para el desarrollo humano integral para avanzar hacia una educación verdadera y dialogante. Las nuevas tendencias educativas nos recuerdan que el currículo no solo enseña lo que está escrito en un plan de estudios, sino que también aquellos que sienten, que viven, que transmiten en relación con la pedagogía, como lo plantea Julián de Zuviría en su pedagogía dialogante. La educación no es solo instrucción, es encuentro, es un vínculo, es mediación humana. El propósito final de todo proceso educativo es el desarrollo humano
integral. Y ese desarrollo no se limita al pensamiento, incluye todo, la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, el conocimiento y sobre todo, y lo más importante, el corazón. Incluye la forma como miramos, cómo acompañamos y cómo dejamos esas huellitas en nuestros estudiantes. Por eso no basta con crear una cátedra de emociones ni con enseñar inteligencia emocional como un tema aislado. Las emociones deben atreverse, deben atravesar todo ese proceso educativo, desde la primera infancia hasta la formación universitaria. Porque solo cuando un niño aprende a nombrar lo que siente y un joven comprende por todo lo que está pasando dentro de él, y un futuro maestro desarrolla su propia madurez emocional, solo entonces la escuela puede convertirse verdaderamente en un espacio de vida, de diálogo y de humanidad. Formar docentes emocionalmente competentes no es un lujo, no es una moda y tampoco es una opción. Es una urgencia ética, pedagógica y social. Es la base para construir las aulas donde haya diálogo y no gritos, escucha y no imposiciones, límites sanos y no castigos, acompañamiento y no indiferencia. Como plantea Zuviria, en la educación interestructurante, donde el docente y el estudiante aprenden juntos. Esto solo es posible cuando el maestro ha recorrido su propio camino emocional y puede acompañar el proceso de otros desde la coherencia, el ejemplo y la sensibilidad. Si queremos escuelas más humanas, necesitamos docentes más humanos. Si queremos una sociedad más empática, necesitamos universidades que formen empatía. Y si queremos que nuestros estudiantes crezcan íntegramente, necesitamos currículos que también formen integralmente. Gracias por acompañarme en este episodio, gracias por creer en una educación donde el arte, las emociones, el diálogo y el propósito tienen un lugar central. Los invito a seguir educando con el alma, con el corazón, con el pensamiento y con esa huellita que sin darnos cuenta dejamos en cada uno de los seres humanos que pasan por nuestras vidas.